Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca en una nueva conversación, en una nueva entrevista de las que periódicamente divulgamos desde nuestro sitio puroperiodismo.com con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con la expresidenta de la República de Costa Rica, doña Laura Chinchilla Miranda, periodo 2010-2014, quien dentro de su apretada agenda tanto local como internacional ha accedido a este intercambio en esta oportunidad sobre temas de importancia y de relevancia nacional y también internacional. Muy buenas, doña Laura. Muchas gracias por atender la gestión de Puro Periodismo. Muy buenas tardes, un gran gusto, Edgar, compartir con usted y con su apreciada audiencia. Espero que se hayan conectado con esta mentalidad de querer escuchar sin necesidad de polarizar o de estar sometido de antemano a un condicionamiento en la escucha. Pero bueno, un gusto de nuevo compartir. Esta entrevista, esta conversación está siendo difundida en vivo a través de la red Zoom, Facebook Live. Estará pronto en la red X, YouTube, Instagram y por supuesto los principales referentes de este intercambio. Usted los encontrará en properiodismo.com. Conversamos con la expresidenta Chinchilla Miranda a partir de una reciente intervención de ella en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, una intervención cuando menos contundente, por lo menos polémica y controversial sobre las apreciaciones, las afirmaciones sobre el estado de la seguridad en el país, con una afirmación, con una manifestación que no dejó de causar polémica, y es esta: la crisis de seguridad es real y el principal responsable es la actual administración. A partir de esta conversación, de esta referencia, la pregunta es: ¿cómo en el ojo, cómo en la visión de una exmandataria y de una exgobernante, de una persona que ha estado tan cerca del poder, que ha estado ejerciendo el poder y que ha estado tan cerca del manejo de las situaciones de seguridad del país, se llega a tener una referencia, cuando menos tan delicada, tan severa, sobre la condición de seguridad del país? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que si hay un tema que preocupa hoy a cualquier ciudadano, no necesariamente a una expresidenta, sino a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadano que simple y sencillamente está todos los días saliendo a la calle, teniendo que convivir en sus espacios de trabajo, haciendo sus gestiones personales, llevando a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay un tema que claramente está, Edgar, preocupando a la población costarricense, es precisamente el tema de la inseguridad. Yo me permití dar unos datos muy específicos en el seno de esa comisión, y vea usted que en tan solo 3 años, si cogemos por ejemplo, agosto del 2022 a abril de este año 2025, esa sensación de inseguridad que se puede medir por múltiples vías, pero una de las vías a través de la cual la medimos es cuánto le preocupa el problema de la seguridad en su país. En Costa Rica pasó el porcentaje de gente que dice que sí, que la seguridad es el principal problema, de 7% en el 2022 a un casi 50% en este año. Entonces, de nuevo, no es que Laura Chinchilla, expresidenta del país, esté diciendo algo que simplemente contradice a este gobierno. No, es que simplemente estoy recogiendo lo que la gente está diciendo. La gente hoy está preocupada por la seguridad, y como experta que he sido en este tema, pues lo que hice fue explicarle a los diputados a través de una serie de indicadores por qué esto está ocurriendo. Conversación con la expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda,
sobre su análisis, sobre la valoración del estado de la seguridad del país en estos momentos, tras un reciente intercambio suyo en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con sus valoraciones sobre esta dimensión, este tema que, como ella bien señalaba al inicio de esta conversación, es el tema de mayor preocupación nacional y así lo reflejan, lo evidencian los datos de las encuestas. En esa intervención, señora expresidenta, usted fue graduando las referencias con datos, con evidencias, con referencias tanto locales como internacionales, pero usted también fue apuntalando con manifestaciones que no dejan de sorprender viniendo de quien viene. Hoy Costa Rica está experimentando una crisis de seguridad y déjenme decirles así de claro, comparando con muchos otros escenarios que me ha correspondido ver, especialmente en América Latina, se encuentra al borde del abismo. Esta es una frase que realmente no solo sorprende, sino impacta. ¿Al borde de cuál abismo se encuentra Costa Rica hoy en materia de seguridad? Cuando me refiero al abismo, estoy básicamente pensando en escenarios de deterioro extremo que han sufrido algunos países de América Latina, como lo fue Colombia, particularmente en la década de los años 80, 90 del siglo pasado, como lo ha sido México en las últimas dos décadas, o como lo está haciendo hoy el caso de Ecuador. Es decir, estamos hablando de países en donde la violencia ya ha alcanzado los niveles más altos en términos de todo tipo de índices comparados, en donde la criminalidad simple y sencillamente desbordó el control de las autoridades, pero no solamente desbordó ese control, sino que logró penetrar algunas de las instituciones. Estamos hablando de escenarios, esos tres que son quizá los más emblemáticos porque la gente ha escuchado las noticias sobre Colombia, México y Ecuador, en donde el crimen organizado controla el territorio. En Colombia llegaron a controlar casi un 30% del territorio y en México están controlando también varias zonas geográficas. Es decir, cuando el crimen organizado y la violencia se le va de las manos a las autoridades. Porque aquí quiero ser muy clara, Edgar, quienes están pretendiendo ocultar la realidad, porque en el fondo de eso se ha tratado mucho de los errores cometidos por este gobierno, tuvieron más o menos 2 años de negación diciendo que no, que eso no era cierto, que no era así. Quienes están tratando de ocultar la realidad, eh, este, lo están haciendo porque saben que el peor pecado que ellos han cometido es que simple y sencillamente dejaron que se les fuera esto de las manos. Porque el problema ciertamente no es nuevo. Sí, América Latina ha estado siempre tomada por el crimen organizado, pero Costa Rica, a pesar de no tener ejército, había logrado levantar barreras exitosas para que esa penetración fuese más o menos contenida. Lo que estamos viviendo hoy es ya una penetración abierta, importante, preocupante del crimen organizado, con consecuencias en la violencia, con consecuencias en control territorial y con consecuencias en penetración de las instituciones. Conversación con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda en su análisis del estado de la situación de seguridad en el país tras una reciente comparecencia legislativa. Esta conversación está en vivo en la red Zoom, Facebook Live, estará pronto en X, Instagram, YouTube y por supuesto los principales referentes usted los tendrá en nuestro sitio puroperiodismo.com. El país al borde, bajo la amenaza de caer en el abismo, en el descalabro de un mayor nivel de inseguridad propio de las acciones de grupos extremistas, de grupos de bandas criminales, que hoy mismo el Departamento del Tesoro, cuando estamos conversando de los Estados Unidos, advierte cuáles son objetivos muy particulares de esta estrategia. Pero le pregunto, señora presidenta, esa, ante esa amenaza del abismo que usted planteó ante los diputados de la Comisión del Narcotráfico y de Seguridad,
El país está aún a tiempo de evitar esa caída, de deslizarse en ese precipicio que pareciera no tiene vuelta de hoja para algunas naciones y lo hemos visto en la región latinoamericana. Estoy convencida de que sí. Estoy convencida de que sí, Edgar, pero claro que cada vez el esfuerzo va a ser mayor, particularmente para las autoridades que vengan después de este gobierno. De aquí a 6 meses el país estará eligiendo un nuevo gobierno y ese gobierno tendrá que empeñarse muy, pero muy a fondo para poder recuperar este escenario de deterioro. Estamos a tiempo, ¿por qué? Porque yo sigo creyendo que Costa Rica tiene importantes reservas morales y esto es algo fundamental porque parte del éxito que tiene el crimen organizado es corromper ya no solamente a funcionarios altos y medios, a funcionarios de los gobiernos centrales y locales, policías, etcétera, sino que también termina por corromper a la población, o por lo menos darle una especie de imagen de bonanza a través de las actividades que ellos mismos emprenden. Es decir, vemos en el pasado cómo, perdón, vemos en el pasado cómo los narcotraficantes se convirtieron en verdaderos héroes de algunas comunidades porque aportaban las cosas que muchas veces el gobierno no aportaba. Costa Rica tiene una reserva moral y esa reserva moral es muy importante. Y la otra reserva que todavía tiene el país es la reserva institucional. Yo sigo confiando especialmente en la solidez de nuestras instituciones de justicia, nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestra policía judicial para enfrentar este grave problema. Pero le corresponde al próximo gobierno. Ya este gobierno no pudo hacer nada. Es que no solamente no hizo nada, es que lo empeoró. Lo empeoró y yo no veo, ahí sí, le soy muy franca, soy sumamente pesimista. No creo que este gobierno, en lo poco que quede, pueda alterar esta ruta. Creo que lo va a seguir complicando poniendo medidas populistas sobre la mesa, como la construcción de una cárcel, que por supuesto no se va a hacer ni siquiera en 6 meses. De manera que, de nuevo, soy relativamente optimista, pero mucho va a depender de cuál es la decisión que los costarricenses van a tomar con respecto a las próximas autoridades que van a dirigir este país. Usted me adelantó un tema que yo le iba a plantear, señora presidenta, y es la situación de emergencia que se está viviendo en este momento, en la inseguridad que afronta el país. Uno esperaría de las autoridades vigentes, de las autoridades en función, medidas de contingencia urgentes. ¿Usted no las ve posible en este momento? Es que, bueno, ya el Poder Judicial está haciendo lo suyo. Es decir, el OIJ todos los días hace un esfuerzo sobrehumano para desarticular pandillas. Y no paran, todos los días ingresan a una nueva comunidad. Pero eso es simplemente lo que está consiguiendo es poner una especie como de barrera de contención, como cuando se viene una inundación y queremos levantar una barrera para que el agua no avance más. Eso es lo que hace el OIJ, pero sin el apoyo del gobierno. Más bien, todo lo contrario, el gobierno atacando al OIJ, no podemos hacer el resto de las acciones. ¿Cuáles son el resto de las acciones? ¿Cuáles son esas acciones en donde el gobierno simplemente se desapareció? Número uno, presencia policial. La presencia policial es uno de los factores más disuasivos frente a los malos. Aquí estamos hablando que en muchas comunidades son básicamente actores menores los que están haciendo daño. Son los que están armándose, peleando el control de esos territorios para la distribución de drogas y están operando al aire libre distribuyendo las drogas. Ahí es en donde debería estar la policía administrativa, tratando de disuadir y de limpiar o más bien de sostener la limpieza en esos territorios después de que el OIJ arresta a las bandas criminales. Otra cosa que debería estar haciendo el gobierno de la República es interviniendo las comunidades más vulnerables con una conjunción de política social, llamar a varias instituciones para que tomen control de esas comunidades y ofrecerle a los jóvenes que se están
que están siendo reclutados por las bandas criminales alternativas para que no se muevan hacia ahí. Pero cuando usted tiene esa ausencia de las autoridades de gobierno y cuando más bien lo que están haciendo es minando la legitimidad de jueces, fiscales y policías del OIJ, pues el crimen organizado simplemente opera a sus anchas. Eso no va a cambiar, porque eso tiene que ver con una actitud de este gobierno que simple y sencillamente no le da la gana trabajar en equipo y lo que hace es lucrar de alguna manera con la desconfianza de la gente en algunas instituciones para alimentar esa desconfianza y así generar identidad partidaria alrededor de ellos. Uno se preguntaría, señor presidenta, llevar a estos niveles a los que ha ido llegando la inseguridad en Costa Rica, estresar al ambiente, a la sociedad, ese nivel de atemorizamiento que usted destacó en la comisión legislativa que vive hoy el país, eh, ¿qué podría ser el objetivo? ¿Cuál podría ser el propósito de quienes están viendo lo que está pasando y no actúan y más bien la situación se agrava? ¿Cuáles pueden ser, perdona, las consecuencias? No, no te entendí la pregunta al final. Es decir, el país está siendo llevado a niveles de estresamiento en el tema de la inseguridad. La violencia un día por un barrio, en un comercio, en una calle, en una escuela. Y eso genera ese atemorizamiento que usted Es, dice hoy vive el país en forma general y así reflejado por las encuestas. ¿Existe algún objetivo particular desde el punto de vista político de quienes no hacen nada y más bien facilitan este entorno tan violento, de tanta inseguridad, de tanto atemorizamiento en la población? pues sí, yo creo que uno puede tener un abanico, ¿no? De explicaciones de por qué el actual gobierno ha sido estado tan ausente en este tema, o cuando se ha metido ha sido de mala manera. Yo no soy quien para especular y me cuido mucho de no ser de no ser conclusiva a menos que tenga evidencia. Pero bueno, hay quienes han querido decir que es que hay en el fondo una colaboración. Si hay o no una colaboración explícita con el crimen organizado, con los maleantes, eso no lo puedo yo confirmar. Lo que sí le puedo decir, Edgar, es que con el solo hecho de ser omisos, con el solo hecho de más bien golpear la legitimidad de fiscales y de policías, pues esta gente le está ayudando más bien al crimen organizado. Pero es que son los que ganan. Ellos son los que deben estar aplaudiendo ver a una Costa Rica en donde el gobierno va por un lado y los jueces, fiscales y policías van por el otro lado. Pues claro que deben estar contentísimos. Mire, ¿cómo es posible comprender que el presidente tenga en su escritorio ahí retenido, creo que ya lleva como 2, 3 meses, una ley que le permite al OIJ hacer allanamientos sin límite de tiempo? Como bien sabemos, los allanamientos no se pueden hacer antes de las 6 de la mañana. Eso estaba bien para otra época, en donde los pillos por lo menos dormían en sus casas un rato, ¿no? Es que ya ni siquiera duermen ahí, es que ni siquiera viven en Costa Rica en muchos casos, lo que tienen son que les ayudan. Y esos que les ayudan, pues o están operando a toda hora, porque los criminales organizados pertenecen a esas bandas de crimen transnacional global, trabajan a toda hora porque viven en otros países con horarios diferentes. ¿Cómo se puede entender? Dígame usted, Edgar, ¿cómo se puede entender que cuando estamos enfrentando la mayor ola de criminalidad en el país, el presidente se reserve la necesidad de darle al OIJ una ampliación del horario para hacer allanamientos? Eso simplemente no se puede explicar. Entonces la pregunta que se puede hacer muchos en ese entorno es, ¿hay algún propósito político detrás de una actitud como esa? Llevando al país a esos niveles de tensión, de temor, de atemorizamiento. Mire, yo se lo digo, de verdad se lo digo, ya no como política que fui en el pasado, sino como ciudadana. Es que no puedo encontrar justificación alguna.
que motive a un presidente a sacrificar vidas humanas. Casi 1.000 personas están siendo muertas por año, a sacrificar vidas humanas por alguna otra razón, si no hay nada más importante que la vida humana en cualquier sociedad. Si un presidente está dispuesto a que mueran 1.000 personas cada año, algunas de ellas inocentes, vaya, es que a mí me parece lo más monstruoso que pueda haber. Puroperiodismo.com en esta conversación con la expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, su análisis sobre el estado de la situación de seguridad del país, las medidas que debería implementar el país en el corto, mediano y largo plazo. Señora expresidenta, usted dice que confía en el reservorio institucional del país y que mucho depende de lo que se decida en las urnas el 1 de febrero del año 2026. Mi pregunta va en el sentido de que hay mucha expectativa en cómo Costa Rica sale de esta emergencia, sale de este atolladero sin destruir la democracia, sin 90.000 presos sin juicios por 3 años, como Bukele en El Salvador, sin violaciones gravísimas a los derechos humanos, pero ¿podrá salir Costa Rica dentro de ese modelo que usted retrató en la Asamblea, tan excepcional? Por un lado, un vecindario muy complicado y por otro, un modelo de resolución y de respuesta policial estrictamente civilista. Esa es la gran duda. Yo estoy segura que sí también. Estoy segura que sí. Es más, me preocupa que efectivamente, más bien, empiece en Costa Rica a combinarse este tipo de actitud como tiene el actual gobierno, digamos, no hacer nada de manera efectiva, sino golpear a las instituciones con el único propósito, en algún momento, cuidado no, de plantearnos escenarios extremos, ¿verdad? Este, yo no descartaría hasta que en algún momento digan que se justificaría volver a crear el ejército en Costa Rica, volver a convocarlo, ¿verdad? Lo cual sería una barbaridad. Yo creo que si logramos en el pasado enfrentar escenarios tan difíciles como también ha tenido América Latina, yo creo que también podemos hacerlo con los recursos que tenemos, pero hay que mejorar, hay que invertir particularmente, diría yo, en los temas de inteligencia y gestión de la información. Ahí sí que estamos mal. Y por eso insistí tanto en el tema de la DIS, porque todas las noticias que han trascendido en los últimos meses, desde que este gobierno está en el poder, es que están usando a la DIS y a la UEI, que es una especie, digamos, de unidad de intervención especial, para dar seguimiento a enemigos del gobierno. Y dígase enemigos quienes son adversarios, ¿verdad? Pero este gobierno considera enemigo, curiosamente, cualquier adversario político, pero no pareciera considerar enemigos a los grandes criminales, ¿no? Cuando protege, por ejemplo, el hecho de que el OIJ pueda allanar a cualquier hora. Entonces, cuando uno ve estas cosas sucediendo, ¿no? A uno le preocupa que sean utilizadas para poder justificar medidas muy contrarias a nuestra tradición, que hasta ahora lo hemos hecho bien, como esta especie de megacárcel que no dan todavía pautas claras de qué se trata o que el día de mañana convoquen el ejército. Sí hay, insisto, que mejorar con el tema de la inteligencia, es decir, o creamos una nueva unidad de inteligencia que verdaderamente aporte información relevante para poder prevenir la articulación del crimen organizado con éxito en nuestro país, o simplemente le metemos un control parlamentario, que fue la otra alternativa que yo sugerí, para que por lo menos se puedan exigir rendición de cuentas por parte de los diputados. Conversación con la expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, quien analiza desde puroperiodismo.com los momentos de la seguridad o inseguridad del país, los desafíos, las posibles medidas, tanto institucionales como prácticas, para enfrentar un fenómeno que se desbordó, pareciera, en los últimos 3 años, y usted así lo afirmó en la Asamblea Legislativa,
El salto sin precedentes en la criminalidad, en la tasa de homicidios, se dio a partir de mayo 2022. Pero señora presidenta, las caídas en imagen del país no son solo en seguridad, no son solo en criminalidad, sino que, y usted que se correlaciona tanto con el ámbito internacional, habrá notado caídas en la imagen de una sociedad democrática sólida, caída en la imagen a los respetos de los derechos fundamentales, a los respetos del ejercicio de la libertad de expresión. 3 años después del inicio de esta administración, quizás muy poco para hacer un análisis o para hacer un juzgamiento, pero ¿en qué es diferente Costa Rica? ¿En qué siente diferente usted la imagen de Costa Rica 3 años después del periodo que va corriendo? Bueno, en esa parte puedo hablar con especial también propiedad porque más allá de lo que hemos visto, porque los medios locales reproducen lo que se dice de Costa Rica afuera y entonces los costarricenses han podido ver cómo medios de un gran prestigio en Estados Unidos, en Europa, han venido informando ya sobre Costa Rica en términos en que no estábamos acostumbrados. Siempre que se hablaba de Costa Rica eran muy buenos términos, que la democracia, que la paz, que la estabilidad, que la gente de Costa Rica era gente buena, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y me permití ahí recordarle a los diputados con algunas fotografías de algunas de las primeras páginas de periódicos como el New York Times, como el Washington Post, como Le Monde en Francia, como El País en España, ¿no? Es muy triste. A mí como costarricense me duele mucho, pero además, como participo de muchos foros globales y me toca estar en muchas conferencias internacionales, ya la forma en que la gente se dirige a mí es diferente. Recuerdo el otro día en que estábamos en un foro de muy alto nivel y después de que el moderador le hace unas preguntas a un expresidente de Uruguay, se vuelve a donde mí y me dice, Presidenta Chinchilla, me habría encantado decir de Costa Rica lo mismo que acabo de decir de Uruguay, pero ya Costa Rica no es la que era, ¿no? Eso me dolió muchísimo, no solamente porque me destacó él ante un público enorme los problemas de inseguridad, sino también los problemas que estamos padeciendo con temas de democracia y de Estado de Derecho y de libertad de expresión. Entonces, sí, el país está sufriendo un deterioro acelerado. Y miren, si no fuera suficiente mis palabras para convencer a alguna de la gente un poco escéptica que nos puede estar escuchando, pues simplemente sintonicen la conferencia de prensa que dio el presidente Trump. Ahí está la traducción en español. No tienen por qué hacerle caso al ministro de Seguridad que no sabe inglés. Ahí está la traducción en español, en donde el presidente Trump ya presenta a la capital de Costa Rica como una de las más peligrosas de nuestra región. Nos compara con la capital de Colombia, nos compara con la capital de México, y eso duele muchísimo, Edgar, porque nos costó mucho construir el país que éramos, un país de paz, un país de estabilidad, un país de democracia. Pareciera que hay desde ese punto de vista, y esto que usted está mencionando, señora expresidenta, una aceleración en las referencias negativas o no necesariamente positivas desde la administración norteamericana hacia Costa Rica. Esta mención del presidente Trump en materia de seguridad de las capitales más inseguras del mundo, las referencias más recientes del Departamento de Tesoro sobre la magnitud del tráfico internacional de drogas por el país, las operaciones de los grupos criminales detrás de todo esto, eh, el desacuerdo o el desajuste que llegó finalmente en materia comercial a que se le impusieran al país aranceles de hasta 15%. ¿Usted ve de cara ya a una relación más amplia, más diplomática entre Estados Unidos y Costa Rica, una situación diferente a la que vivía el país en su relación bilateral con Estados Unidos, con las administraciones norteamericanas? Yo creo que ha habido una gran ingenuidad a la hora
de tratar con la administración del presidente Trump, se hizo una apuesta, y no lo digo yo, así lo dijeron ellos mismos, representantes del gobierno, de que era algo así como que Costa Rica era como el niño preferido de Estados Unidos en América Latina, y que entonces hiciéramos lo que hiciéramos, ellos nos iban a tratar bien. Yo creo que estamos frente a una administración que ha demostrado ser altamente transaccional en su estilo, en donde no preocupa tanto si se considera o no se considera amigo un país, sino qué cosas puedo ganar a cambio, qué cosas me pueden dañar de ese país. Y claramente hay dos temas que le preocupan al presidente Trump de nuestra región o a nivel también global. Uno es el déficit comercial y el otro es el tema de la penetración de drogas por parte de cárteles establecidos en estos países. Y pues de ahí resulta que en las dos cosas salimos premiados, porque si había un superávit, que me parece que no justificaba la medida que se tomó, pero lo había en los términos, digamos, en que el presidente Trump lo estableció. Y también hay droga que está saliendo de aquí para Estados Unidos. Y entonces nos están, pues, administrando las medidas que no nos debieron haber sorprendido. Yo simplemente creo que las autoridades debieron haber asumido de manera diferente esa negociación arancelaria y no atenerse a que íbamos a salir. Algunos se dejaron decir mucho mejor que el 10% inicial que nos habían puesto. Y mire usted que terminamos con un 15%. Y ahora pues salimos muy mal en las evaluaciones en los temas de seguridad. De ¿Cuál, nuevo, cuál ya yo, vea, diga, es lo último que quiero decirle en relación con esta pregunta. Es que ya yo no le doy más tiempo a este gobierno. Yo no sé si al resto costarricense le pasa lo mismo. Ya este gobierno terminó. Ya son 6 meses, ya no hizo nada. Lo único que nos espera es más retórica, es más agresión. Pero ya en 6 meses, ¿qué es lo que va a cambiar? No, no veo que pueda cambiar. Deberíamos enfocarnos en cómo exigir a los candidatos que vienen un estilo de gestión efectiva y no la inutilidad que hemos visto hasta ahora. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, periodo 2010-2014, en su análisis del estado de situación país, particularmente las implicaciones de los niveles extremos a los que está llegando la inseguridad, el manejo por parte del gobierno y los desafíos a mediano y largo plazo. Señora Presidenta, usted tocó en el último capítulo de esta conversación un tema que es el que está también de por medio en los próximos meses y es la campaña electoral, las elecciones del domingo 1 de febrero 2026. ¿Qué se juega Costa Rica en esas elecciones? ¿Son unas elecciones más o son unas elecciones de sumo cuidado para el elector, para la decisión que se vaya a tomar en el silencio de las urnas de cara a las opciones que se están viendo hasta ahora en el tablero? Me parece que se juegan cosas demasiado importantes, cosas muy concretas que le preocupan a la gente, como la seguridad. Va a seguir Costa Rica poniendo más y más muertos, cada vez muertos más inocentes que en el pasado. Se juega el acceso a la salud. Vamos a seguir viendo una caja costarricense del Seguro Social que nunca, nunca pudo finalmente constituir ni siquiera una junta directiva para tomar las decisiones y que ha llevado a situaciones como que hay varios EVAIS que no están siendo debidamente administrados, como que Cartago se quedó sin hospital, como que se incumplieron las promesas que se hicieron de reducir las filas, de ayudarle a las mujeres a mejorar la respuesta de la caja en materia de cáncer de mama, etcétera, etcétera. Se va a jugar mucho si aquellas familias que perdieron las oportunidades que tenían de poner a sus niños en una red de cuidado o de obtener becas escolares van a seguir así y aún más van a crecer. Creo que se juegan cosas muy concretas para la gente y los ciudadanos, pero también se juega
algo que tiene que ver con el alma costarricense. Y yo sé que eso es muy difícil a veces explicarlo a la gente y sobre todo a la gente que todos los días está, ¿no? lidiando por sacar adelante a sus familias o sus proyectos de vida. Pero se juega esa alma costarricense que ha sido un alma sana, una alma que ha entendido que por encima de las diferencias siempre podemos conversar y que nos va mejor precisamente resolviendo los problemas cuando conversamos que cuando nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Así que bueno, yo esperaría que de verdad la gente se tome muy a pecho esta elección. Y eso pasa, Edgar, por saberse informar. Las redes sociales están llenas de mentiras, están llenas de desinformación, están llenas de exageraciones que de verdad niegan la realidad. Así que va a ser muy importante que la gente sepa escuchar esas fuentes fiables de información. ¿Te ha hecho la apreciación y en recientes entrevistas que he sostenido con otros protagonistas del acontecer nacional e internacional, señora expresidenta, de que ese domingo, 1 de febrero, está algo más en juego que unas elecciones cualquiera en Costa Rica y que podría estar en juego una apuesta por darle una carta blanca a una propuesta populista, autoritaria, o reforzar la institucionalidad democrática del país tan venido a menos recientemente? ¿Cuál es su apreciación de ese eventual riesgo entre apuestas? Democracia versus la ruta populista autoritaria. Yo lo que le aconsejaría a los costarricenses es que sigan siendo los mismos que fueron siempre, porque 200 años de historia republicana demostraron que el costarricense era mucho más listo, y lo digo a pesar de que quiero a otros pueblos de América Latina, pero que era bastante listo en saber discernir cuándo era suficiente poder para un gobernante y cuándo era mejor ser un poquito más receloso y no entregarle tanto poder. Eso siempre caracterizó a los costarricenses. Cuando vemos nuestra constitución, ellos no concentran poder. Los costarricenses no les ha gustado la concentración de poder y han tenido razón. Algunos gobernantes la pasamos un poquito más difícil porque cuando no se concentra todo el poder, claro que es más difícil tomar algunas decisiones, pero también es precisamente el mejor antídoto para no llegar a tener un dictador como ya lo tienen en Venezuela, como ya lo tienen en Nicaragua y como lo tienen en El Salvador, aunque en El Salvador todavía le están aplaudiendo, pero de aquí a unos años yo le garantizo que ya no le van a aplaudir. Y el gran problema es que cuando los pueblos hacen eso, cuando dan la carta blanca y entregan todo el poder a un presidente, el día que ya se aburren de ese presidente, el día que ya se cansan, el día que llegan a la conclusión de que ese hombre en realidad quiere quedarse solo por seguir concentrando poder, ya no van a poder hacer la corrección, porque ya ni siquiera van a poder votar o su voto ya no va a contar porque se va a manipular. Entonces, mi consejo es que el tico siga siendo ese tico sanamente receloso, que de alguna manera siempre supo mirar hacia el poder de manera cautelosa. Señor presidente, todo ese análisis que usted hace de cara a las elecciones el primer domingo de febrero 2026, el panorama está bastante fluido, para ponerlo en algún término en este momento. Candidaturas que están emergiendo, debilidad partidaria, en fin, de identificación partidaria, dentro de otras características que se manifiestan de cara a este proceso. Pero se ha dado desde el ámbito de la Casa Presidencial, desde el ámbito de la Presidencia de la República, una serie particular de ataques contra la autoridad electoral, a lo cual no estaba acostumbrado el país. Y usted le pide al país conciencia a la hora de ir a las elecciones. ¿Cómo analiza, cómo observa usted esa seguidilla de recientes ataques a la gestión, a la legitimidad
a la función del Tribunal Supremo de Elecciones a 6 meses de los comicios? No hay justificación alguna, es difícil de comprenderlo. Y ahí también le hago un llamado a los costarricenses para que traten un poco de analizar cuál ha sido el papel del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo recuerdo aquella famosa elección en que el PAC casi gana una segunda vuelta en Costa Rica, una elección entre el Partido Acción Ciudadana y Liberación. Ya no me acuerdo si fue la primera o segunda vuelta. Eso fue en el año 2002. Lo cierto del caso es que recuerdo a muchos de los seguidores del Partido Acción Ciudadana exigiéndole al Tribunal Supremo de Elecciones un conteo manual, que no decretara un ganador hasta tanto no se resolviera un conteo manual para despejar cualquier duda que pudiese haber, porque las dudas son razonables. Pero resulta que el tribunal efectivamente tenía los mecanismos para ir a ese conteo manual y se hizo. Es decir, nuestro tribunal de elecciones siempre ha estado sometido al escrutinio y nunca se ha negado a agotar los mecanismos de conteos de votos que sean necesarios para garantizar que las elecciones sean legítimas. Cuando de antemano un presidente ataca a ese juez electoral, pues uno sospecha de si lo que quiere es ir debilitando al árbitro, como hacen a veces algunos entrenadores de fútbol, para que llegado el momento en que les meten las goleadas, echarle la culpa a ese árbitro, ¿verdad? A mí me parece que es lo que está haciendo el presidente Chávez. Pero no solo los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones. A lo largo de estos 3 años, desde el primer momento, los ataques han sido constantes y crecientes contra el Poder Legislativo, contra el Poder Judicial, la Fiscalía, jueces, más recientemente el OIJ. ¿Cómo analiza, cómo interpreta, cómo ve usted esta concatenación? Pareciera, sí, una estrategia en ese sentido. Es una estrategia político-electoral. No es una estrategia sana que busque mejorar la gobernanza del país. No es una estrategia dirigida a resolver los problemas que hoy afectan a los costarricenses, como la inseguridad, como la falta de respuestas por parte de la caja, la educación, los problemas del transporte público. Es simplemente una estrategia político-electoral porque la plataforma política que representa el presidente Chávez y su principal instigadora, que es Pilar Cisneros, es una plataforma que crea la identidad partidaria a partir del ataque a los demás. Vea usted qué cosa más terrible, porque no es una identidad partidaria que busca proponer, que busca construir. Es una identidad partidaria que lo que busca es permanentemente destruir. A partir de esa destrucción, a partir de esos ataques, es que ellos logran mantener a su base unida y pretenden sumar más seguidores. Por eso es que hay que hablar mucho con los costarricenses, porque de nuevo, vuelvo hacia atrás. ¿Quieren los costarricenses parecerse más a los otros países de América Latina? Ya no solamente porque nos invadió el narcotráfico por culpa de este gobierno, sino también en las luchas fratricidas que siguen golpeando algunos países. ¿Es eso lo que quieren? Bueno, si es eso lo que quieren, eso es lo que está ofreciendo hoy el chavismo en Costa Rica. Señora presidenta, le agradezco el tiempo, sus reflexiones, sus puntos de vista sobre los diferentes temas que hemos analizado. Si le quedó en el tintero algún punto que usted deseara compartir con la audiencia, con la ciudadanía, en estos momentos en que alguien me decía, es que estamos pasando por momentos políticos, institucionales muy particulares en la vida del país. ¿Usted lo ve así, doña Laura? Sí, sin duda, son momentos muy delicados y son momentos en donde yo le llamo la atención a los ciudadanos porque eh, en el fondo van a depender de la decisión de todos y cada uno de los ciudadanos.
Ya aquí basta de echarle culpa a nadie más. Las decisiones van a ser de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que van a decir si quieren hacer un quiebre abrupto de la vía costarricense que nos llevará posiblemente a ese abismo del cual no quisiera ser yo ave de mal agüero, pero que los datos nos están dando una ruta peligrosa, o si queremos mantener lo mejor de Costa Rica, exigiendo, eso sí, a quienes vienen a tratar de corregir aquellas cosas que no están bien. De mi parte, muchas gracias. Espero poder conversar con usted en una próxima oportunidad, quizá alrededor de los temas nacionales de mayor interés. A mí me queda una duda dentro de este estado tan particular de la situación nacional. Si a usted se le llamara por parte de cualquier movimiento político a colaborar desde su trayectoria como expresidenta, como ciudadana, dentro de su expertise y sobre todo en el ámbito de la seguridad, ¿usted está fuera de toda posibilidad de participación o no lo descarta? Edgar, yo no paro de colaborar desde mi trinchera como civil que soy ahora, ¿no? Cuando paso por el país tengo muchas reuniones con sectores diversos, con representantes de distintos partidos políticos, conversaciones con diputados, etcétera, etcétera, con periodistas, con investigadores, de manera que yo sigo colaborando, sigo estando abierta a dar lo que yo puedo dar, ¿no? Que es un poco mi expertise, como usted dice, en algunas áreas y algunos consejos a partir de la experiencia que ha acumulado. Eso es todo lo que yo puedo dar, más allá de eso no puedo. Yo renuncié a la política partidista activa desde hace ya mucho tiempo, pero sí estoy dispuesto a colaborar sin ningún tipo de protagonismo, más que cuando me llaman a una comisión, como lo hizo la señora Cisneros, fue ella la que quiso que yo fuera, yo no andaba buscando ese protagonismo, de manera que yo sigo colaborando con la mayor discreción, pero de manera abierta con quien me lo pida por Costa Rica. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Edgar, hasta luego, y gracias a los que nos han escuchado. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, hemos presentado una conversación, una entrevista con la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Esta conversación ha estado en vivo en la red Zoom Facebook Live. Estará pronto en X, YouTube, Instagram. Y por supuesto, los principales referentes usted los hallará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.